Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en esta sexta tutoría de esta tercera evaluación. Vamos a dar el tema 7 de literatura hispanoamericana del siglo XX. Es un tema muy cortito, vais a ver que rápidamente lo estudiáis porque a pesar de que se nombran bastantes autores, yo creo que está muy bien resumido y podéis estudiarlo en un periodo de tiempo bastante cortito. Primero veremos la narrativa, después la poesía y eso será todo. Unos cuantos autores en cada una de las disciplinas y muy poquito más. Así que vamos a verlo porque es un tema interesante. Bien, como os comentaba, seguimos en el quinto bloque de la tercera evaluación, educación literaria, y vamos a ver este tema 7 que trata sobre la literatura hispanoamericana de este siglo XX. Bien, como veis aquí en el tema, con lo primero que comienza es con la narrativa y eso será lo primero que veamos nosotros. Los autores que principalmente se nombran en esta disciplina los vamos a nombrar un poquito más adelante. Primero vamos a ver que durante este siglo XX es el gran siglo de la literatura hispanoamericana, es cuando se produce ese boom de la narrativa sobre todo y también de la poesía. Se pasa del realismo tradicional al realismo mágico y eso influye muchísimo en los escritos. Hay varias etapas. Nos vamos a centrar en las tres que se nombran en vuestro temario, que son una en torno a los años 40, otra a partir de los 40, cuando esa década va avanzando, y otra que comenzará a partir de los 60, 20 años después. La primera predominará el realismo tradicional, o sea, seguiremos con las formas que se utilizaban antaño, con las mismas historias y bueno, tirando de ese realismo que vivimos en España un poquito antes. Después de los 40 ya florecerá esa nueva narrativa que deja paso a la fantasía, que deja paso a la imaginación. Y después, en la década de los 60, será cuando verdaderamente la narrativa sea un valor en alza y se cultive desde todos los órdenes, desde el realismo hasta las nuevas técnicas y bueno, sobre todo ese realismo mágico será el protagonista durante todo ese tiempo. Después veremos que estos autores en esta narrativa vamos a destacar principalmente los que os reflejamos en el temario, ¿vale? No hace falta que os aprendáis cada una de sus vidas, de sus biografías, ni nada por el estilo. Simplemente que tengáis una idea aproximada de quiénes escribieron qué obras y por qué son tan importantes. El primero que vemos es Jorge Luis Borges y como os dice aquí, bueno, os resumo para que tengáis una idea general. Fue un poeta, fue un narrador muy culto, también autor de poesía, de ensayo, de relato corto. Como vemos, son personas que abarcan muchos órdenes de literatura, ¿eh? No solamente se centran en la narrativa, sino que además tienen en cuenta otro tipo de disciplinas y las combinan. Bien, en su poesía, como os digo, en su narrativa, los géneros se mezclan y los temas pues son los propios que hemos visto hasta ahora, las inquietudes metafísicas, el tiempo, la muerte, la eternidad. Fue premio Cervantes y una de sus obras más famosas es Los Conjurados y también El Aleph. Julio Cortázar es el siguiente del que vamos a hablar. Es mucho más innovador y original, es un maestro de la narración breve. Rompió con los moldes con su literatura cuando escribió, por ejemplo, la obra Rayuela y siempre ha relacionado sus contenidos con el surrealismo. Pues esta obra, de la que os hablo, principalmente es la más importante que tiene, Rayuela, y la siguiente, para mi gusto, sería La Vuelta al Día en 80 mundos. Es muy original y creo que este autor os vendría muy bien leer algo de él porque son cuentos en su mayoría y relatos cortos que se leen muy bien, muy rápido y que además os van a dar una idea de cómo se escribía en esta época. Los dos autores siguientes que tenemos delante son Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, ambos personajes, como sabéis, de plena actualidad. Uno de ellos, Márquez, es un novelista, cuentista, porque escribe múltiples cuentos y se le denomina de esa manera, y articulista. Fue representante del realismo mágico y también Nobel de Literatura en 1982. Su obra más importante, sin duda, es Cien años de soledad, aunque para mi gusto las otras dos que os presento aquí, El amor en los tiempos del cólera y Vivir para contarla, son
dos obras maestras, para mi gusto, mejores que incluso que Cien años de soledad. Os invito también a que os acerquéis a ellas, aunque sea simplemente a fragmentos de ellos que yo os colgaré en el campus, aunque sea simplemente echarle un vistazo, pues os vendrá muy bien, ¿eh? Mario Vargas Llosa es el siguiente autor de la narrativa hispanoamericana. Dicen que es el más completo narrador de la literatura de este estilo. Experimenta muchísimo con la técnica, con las diferentes composiciones de textos, de palabras, la combinación de sentidos. Las historias que plantea se mezclan con las estructuras sociales, ¿eh? O sea, la historia de su pueblo, digamos, se mezcla con y entronca directamente con las estructuras sociales, con la jerarquización que hay de las clases sociales en la realidad, vamos, en la actualidad. Es un autor que ha sido premiado en muchísimas ocasiones. Vemos aquí, bueno, pues que ha tenido múltiples premios. Destacan el Nobel de Literatura de 2010, el Premio Cervantes, que también logró en el 94, el Príncipe de Asturias, bueno, en fin, infinidad de ellos. Las obras más importantes, pues Conversación en la Catedral, una de las mejores, La Fiesta del Chivo también, y La Ciudad y los Perros, pues bueno, también es muy interesante. Yo creo que os gustará mucho este tipo de literatura, ¿eh? Es muy original. Terminamos con la narrativa y lo que vamos a ver ahora es la poesía. En la poesía hispanoamericana lo que vemos son varias tendencias. En lugar de ver etapas, como veíamos en la narrativa, digamos que la poesía no sigue un orden cronológico, sino que a lo largo del siglo XX se va mezclando tendencias que ya hemos visto en la literatura española. El modernismo, como sabéis, destaca Rubén Darío y fue uno de sus precursores. También lo acoge la literatura hispanoamericana, la poesía. La experimentación vanguardista es otra de las tendencias que también nosotros en España, bueno, en España cultivamos y cuyo precursor fue César Vallejo. La poesía humana y comprometida también estuvo reflejada con estos problemas íntimos, esa expresión sencilla. También vemos aquí Pablo Neruda, Nicolás Guillén, fueron los principales autores. Luego tenemos una poesía surrealista o mágica, donde destaca Octavio Paz, y luego tenemos otra realista, en la que destaca Mario Benedetti. Igual que antes, os digo simplemente que, bueno, no tenéis que aprenderos todas las obras, ni todas las tendencias, ni todas las características, sino que de lo que se trata es de que tengáis una idea de lo que fue el modernismo, que no lo confundáis con la poesía humana, que sepáis a su vez lo que significa la poesía surrealista y la realista, claro. Entonces, bueno, se trata de que tengáis una idea general de lo que significa esta literatura hispanoamericana, que además tiene mucho de parecido con la literatura española, con lo cual es simplemente repetir tendencias, repasar ese estudio que hemos hecho de nuestra literatura y trasladarlo aquí. Vemos que los principales autores de poesía hispanoamericana del siglo XX que vamos a tratar aquí, en primer lugar son estos tres que vemos: Rubén Darío, César Vallejo y Pablo Neruda. Rubén Darío, bueno, es el máximo representante del modernismo. Su poesía es principalmente música y arte y planteó una revolución en la métrica castellana. Ya sabéis, empleó, además de los métodos tradicionales basados en el octosílabo y el endecasílabo, empleó otro tipo de versos. Por ejemplo, el dodecasílabo, el eneasílabo, el alejandrino. Enriqueció muchísimo la poesía castellana y a su vez la hispanoamericana, claro. Sus obras son muchas y podríamos destacar varias de ellas, muchas más de las que vemos aquí, pero en particular os recomiendo que leáis Azul, Cantos de vida y esperanza y Prosas profanas. También es muy bonita. Son poemas muy sencillos, en los que hay una alegoría y una musicalidad constante. Sí que hay un pelín de metáfora, de mundo alegórico, pero yo creo que estáis preparados perfectamente a estas alturas del curso para poder leerlos y echarles un vistazo. El siguiente autor que nos plantea el tema es César Vallejo. Es un poeta y escritor, cultiva la mayoría de los géneros literarios, también hace una labor periodística y sobre todo se centra en la lírica. Bien, su principal obra es Trilce, que es un acrónimo que él mismo se inventó. Es un neologismo que actualmente todavía no se ha descifrado qué significaba, ¿no? Hay un misterio ahí.
El siguiente autor que vemos es Pablo Neruda. Es un poeta, activista político, diplomático, que tiene muchísimos premios y que, bueno, su obra dividimos en varios periodos, como veis aquí. Tampoco es necesario que os aprendáis toda esta biografía de cada uno de ellos, simplemente que lo tengáis en cuenta, que os suene, que sepáis quiénes son, bueno, que tengáis un conocimiento mínimo de cada uno de ellos. Las obras conocidísimas: 20 poemas de amor y una canción desesperada, muy, muy fácil de leer, podéis acercaros a ella cuando queráis. Residencia en tierra, Confieso que he vivido. Son obras que, bueno, habréis oído muchísimas veces, y en concreto Confieso que he vivido son sus memorias, que se publicaron póstumamente. Y bueno, yo creo que es mucho más fácil que os podáis acercar, por ejemplo, a 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es una obra muy cortita y efectivamente son 20 poemas y al final una canción, un poquito más larga que los poemas. Muy bonitas, la verdad. Los siguientes tres autores, los últimos que vemos en este tema, son Nicolás Guillén, Octavio Paz y Mario Benedetti. Nicolás Guillén es el primero que vemos, es un representante de la poesía negra centroamericana. Su temática principal es la del mestizaje, recibe también varios premios, y son muy muy famosos también las obras Son Goroco Songo o los poemas mulatos. Hay una obra también muy bonita que es Cantos para soldados y sones para turistas, que es un poco conocida pero que a mí personalmente me gusta también mucho. Son poemitas sueltos, yo creo que estaría muy bien también que os pudierais acercar a alguna de ellas en internet o en los textos que yo os cuelgo, vais a encontrar fragmentos de ellas, y bueno, pues simplemente os pido que los leáis un par de veces y los intentéis interpretar. El siguiente autor es Octavio Paz. Su obra es principalmente poética y ensayística, fue premio Nobel también en 1900 y utiliza técnicas vanguardistas. Hay tres fases en su obra, como vemos aquí. Una primera en la que, bueno, a través de la palabra quiere entrar, como dice aquí, en un ámbito de energías esenciales, lo lleva a una cierta impersonalidad, ¿no? Tanta experimentación. En la segunda entronca con una tradición surrealista, y en la última etapa ya es cuando puede entrar más a temas más intimistas y más personales. Era un tipo muy especial, que tenía una personalidad muy particular, sí, y bueno, su obra más famosa será El arco y la lira, que es, bueno, su esfuerzo, como dices aquí, muy más riguroso por elaborar una poética, siguiendo todos los cánones y siguiendo todas las licencias y todas las normas métricas que imperaban en la época. Bien, el tercero y último de esta segunda saga de autores que os presento aquí en este tema es Mario Benedetti, también poeta y ensayista, premiado en muchas ocasiones como todos los que estamos viendo. Tiene una obra muy extensa, recoge y cultiva todos los géneros literarios. Además, a nivel nacional e internacional se le ha leído, o sea que aunque el resto de autores también se les ha traducido a muchos idiomas, pues es muy curioso ver que las obras de Mario Benedetti han sido traducidas a más de 20 idiomas. Es un dato que os damos como curiosidad. Su obra más importante, aunque esté metido dentro de los poetas, su obra más importante es una novela, que es Gracias por el fuego. Es una crítica a la sociedad nacional, una denuncia de la corrupción del periodismo por el poder que ostenta y para qué lo utiliza. Y es una obra muy, muy, muy recomendable, la verdad es que sí. Poemas de la oficina son otra obra un poquito más fácil de entender, de comprender, de acercarse a ella. Y La tregua, que es otra novela, es una historia amorosa también entre dos oficinistas. Bien, pues este sería el final del tema. Como veis, es muy muy cortito y realmente pues es muy sencillo. Es para mí un tema que se puede estudiar muy fácilmente. Simplemente la clave para estudiar este tema sería que tengáis una serie de esquemas, que vayáis encuadrando cada autor dentro de su disciplina, aunque veis que algunos la mayoría escriben composiciones poéticas o narrativas o periodísticas incluso, pues ya veis que cada uno lo hemos incluido en una de las disciplinas. Unos son más narradores que poetas,
y viceversa, ¿no? Hay más poetas, hay unos que son más poetas que narradores. Entonces, bueno, simplemente pues que os acerquéis al tema, que lo leáis, que veáis qué obras marcamos como más importante, porque eso os dará pistas de cara al examen. Y bueno, lo más importante es eso, que leáis todos los fragmentos que os vamos a colgar en el campus, para que así cuando llegue el momento del examen ya tengáis un bagaje cultural, en concreto de la literatura hispanoamericana, de este siglo XX, pues bueno, y así podáis afrontar el examen mejor, con más seguridad. Y bueno, pues nada más, aquí termina esta clase en la que veo que por fin se me escucha, por fin tengo el audio perfectamente y ya pues espero que os haya servido y que podáis estudiarlo un poquito mejor y un poquito más a fondo ahora. Hasta luego.